tu cabeza hay un gol. Gol, 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 en tu cabeza hay un gol. Te suena un gol, es pasión, lo grita tu corazón. Y lo querés, lo querés, lo querés ver campeón. Y sé que vas a estar, no lo puedes parar. Vas a gritar, a sufrir y a llorar. Cuando eras chico, muy, muy chico, te llevó tu papá. Bueno, yo siempre lo decía, ha sido un poco accidental mi ingreso a la secretaría, al menos de la Asociación de Fútbol de Loja. Ustedes me conocen y en Loja todos nos conocemos y me conocen como un comunicador social desde hace mucho tiempo atrás. Esa ha sido la tarea de mi identificación siempre y hasta mi profesión. Entonces recibí una invitación para ser relacionador público de la Asociación de Fútbol Profesional de Loja. El tema deportivo jamás lo había manejado. Eso fue en el 2004, en el año 2004. Créanme que me tomó siquiera unos 3 meses aceptar la decisión, porque siempre me ha gustado hacer las cosas cuando creo que sé hacerlas y creo que puedo desempeñarlas. Entonces lo pensé algunas veces, algún tiempo, hasta que tomé la decisión de aceptar esta invitación hecha por el entonces presidente, señor Gonzalo Ullauri León, y pasé a ser relacionador público de la Asociación de Fútbol. Se ponía un poco más agitada la actividad en vista de que Liga Deportiva Universitaria de Loja en el 2005, o más bien en el 2004 tenía una muy buena actuación, y en el 2005 ya se perfilaba a tener una actuación bastante meritoria y sobre todo su ascenso a la primera categoría Serie A. Entonces eso agilitó un poco más el trabajo de la Asociación de Fútbol y de a poco me fui adentrando en todo lo que tenía que ver a cómo se manejaba el fútbol. Yo nunca he jugado fútbol y eso lo he reconocido siempre. Mi deporte favorito desde tiempo de niño, después en colegio y hasta un poco adulto, hasta los 19, 20 años jugué baloncesto. Ese ha sido mi deporte siempre. Pero cuando ingresaba a la Asociación de Fútbol y veía ya un poco más de cerca todo lo que tiene que hacerse para un partido de fútbol, me causaba un poco de preocupación, admiración, digo, tanta cosa que se tiene que hacer, y efectivamente hoy doy la razón. O sea, había que tener los pasabalones, había que tener las puertas cerradas, había que tener los chalecos, había que tener un montón de cosas, y eso de a poco me fui familiarizando. Y en el año 2005, a poco tiempo de mi ingreso a la Asociación de Fútbol, el secretario de ese entonces, el ingeniero Pablo Torres, dimitió a sus funciones y no había quien se haga cargo al menos temporalmente, de aquello. Y me pidieron que yo asuma esas funciones. Desde ahí asumí accidentalmente, como lo decía, las funciones de secretario, hasta que en poco tiempo recibí la ratificación en ese entonces y me pidieron que me haga cargo ya en forma oficial de la Secretaría de la Asociación de Fútbol. Vengo desde ahí, prácticamente desde el año 2005 hasta la presente fecha, son 14 años ya como secretario de la Asociación de Fútbol Profesional de Loja, y en la actualidad es un placer, es un gusto, es todo un privilegio y un orgullo trabajar junto a un equipo de personas encabezadas por una gloria del fútbol, como yo siempre lo he dicho y lo he recalcado, como es el señor ingeniero Telmo Castro. Pues aquellas glorias, aquellas personas que han hecho fútbol son las que les debemos que hoy tengamos fútbol profesional, que hoy Loja tenga Liga de Loja, tenga la satisfacción de una Copa Sudamericana. A todos ellos les debemos, y fundamentalmente, como le reitero, al ingeniero Telmo Castro, quien ha demostrado dedicación, profesionalismo, y reitero, es un orgullo poder seguir perteneciendo a la asociación. Iniciaron conmigo porque, como les decía, en el 2004 se agitó ya el tema de ruedas de prensa, de boletines por la participación de Liga, habían pronunciamientos de Federación Ecuatoriana, entonces en ese entonces no había quien maneje aquello. Entonces yo me acuerdo, recibí en aquel entonces de Pedro Mauricio Muñoz, que era el relacionador público de Federación Ecuatoriana de Fútbol antes de Víctor Mestanza, recibí una especie de curso intensivo, una semana en la ciudad de Guayaquil,
y él me indicó cómo se manejan todos los canales de funcionamiento de Federación Ecuatoriana de Fútbol, el organigrama, cómo administrar el manejo de términos, la terminología misma dentro del fútbol profesional. Había que familiarizarse con ello y pues creo yo, ha dado los resultados y se pudo en su momento acrecentar con Liga de Loja este trabajo que se pudo hacer en ese entonces. A ver, el primer producto fue una auditoría de comunicación que hicimos. Auditoría la llamamos, o sea, nos aproximamos, o me aproximé porque en ese tiempo yo ya había egresado de comunicación social y tenía más o menos una idea de lo que es hacer una auditoría de comunicación social, entonces, de medios de comunicación, y la relación que existía con la Asociación de Fútbol. De ahí se estableció que prácticamente el nexo era nulo, no había una interrelación entre medios de comunicación, sino más bien había una interrelación con Liga de Loja, no con la Asociación de Fútbol de Loja como tal, tomando en cuenta que la Asociación de Fútbol era y ha sido y es la rectora del fútbol profesional en todas las categorías. Entonces la asociación debía manejar ese nexo indudablemente sin inmiscuirse en la relación que pueda tener Liga de Loja con los medios de comunicación, pero teníamos que intercalar esas acciones con la Asociación de Fútbol también. Entonces ahí se comenzó, ese fue el primer producto, recuerdo que hicimos, inmediatamente se hizo una rueda de prensa en la que se dio a conocer que se establece un departamento de relaciones públicas y se lo comenzó a manejar ya con mucha mayor fluidez, porque inclusive Liga en ese entonces manejaba la acreditación y no la asociación. Entonces tomamos o retomó la asociación el tema de manejar la acreditación y afortunadamente tenía yo la posibilidad de conocer a todos los compañeros comunicadores sociales y comunicadores deportivos, entonces se hizo un poco más fácil la interrelación y siempre estábamos en contacto. Hoy tenemos la posibilidad de las redes sociales, de una llamada celular, un mensaje. Antes no, pues teníamos que estar en ese tiempo con el tema del teléfono y los correos a lo mucho. Entonces, pero sí, o sea, automáticamente se mejoró notablemente el tema de la relación ASO de Loja con los medios de comunicación. El mismo, salvo el caso que se incrementaba el Departamento de Relaciones Públicas. La primera instancia del reglamento, o más bien del organigrama, era la Asamblea General de la Asociación de Fútbol, después venía el directorio. La Asamblea General estaba conformada por los clubes de la primera categoría, en este caso Liga de Loja, y de la segunda categoría. Después venía el directorio, después venía por un lado la Secretaría y por otro lado la Tesorería, tomándose en cuenta que es Secretaría Gerencia y el otro era Tesorería Contabilidad. Y de Secretaría Gerencia se iban derivando los servicios de relaciones públicas, servicios generales y el organigrama general, en cambio ya de una programación de fútbol, en la cual el secretario gerente, luego del señor presidente de la asociación, es el responsable directo de cada programación de fútbol. El tema de secretaría es un poco difícil porque en ese tiempo no lo sabíamos. Sinceramente yo no tenía ni la más mínima idea de cómo se manejaba eso, pero aprovechando mi presencia en la ciudad de Guayaquil con Pedro Mauricio, también pude conversar en ese tiempo con el secretario de la Asociación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que era el señor Francisco Acosta Espinosa, y lo hicimos, me acuerdo, de forma conjunta, porque paralelo a que yo asumía la Secretaría de la Asociación de Fútbol, Diego Ochoa también asumía la Secretaría de Liga Deportiva Universitaria de Loja. Entonces eran funciones un poco similares, claro, en el caso mío la asociación, en el caso de la del club. Entonces teníamos un poco que caminar de la mano, si cabe el término decirlo. Entonces yo le habría sugerido en ese tiempo, el presidente de Liga era el ingeniero Viche Gaona. Entonces yo le había sugerido a él de que hagamos o sea, de que lo mande a Diego para que un poco se capacite en el tema de la secretaría del club. Entonces comenzamos a organizar porque en ese tiempo no se había estado haciendo las cosas como se lo debía hacer. Era prácticamente el presidente quien hacía de todo en ese entonces, y con las falencias del caso, porque el presidente no se avanza para abastecer todas las responsabilidades que van en una institución. Entonces había que pasar los oficios de las programaciones, había que pasar los informes de cada uno de los partidos que se desarrollaban, había que
coordinar el desarrollo de cada uno de los partidos y de cada una de las programaciones. Y claro, cuando no se conocía el reglamento, habían problemas, habían inconvenientes, habían desaciertos graves que acarreaban sanciones a la Asociación de Fútbol, sanciones pecuniarias, sanciones impositivas de pérdida de puntos y todo eso. Con Liga de Loja sucedió 1 o 2 ocasiones que afortunadamente no pasaron a mayores porque se pudo hacer las gestiones que en vista del desconocimiento que había, se levantaban esas sanciones. Entonces se tuvo que organizar, lamentablemente a mediados del 2005, en el mes de mayo del 2005, yo asumí la Secretaría de la Asociación, porque en enero entré como relacionador público, estuve enero hasta abril más o menos como relacionador público e inmediatamente cogí la Secretaría, pero fue un poco duro porque también me tocaba atender el tema de relaciones públicas, porque no habíamos hablado con unas 3 o 4 personas para que nos ayuden, pero lamentablemente estaban 1 semana, 2 semanas y se retiraban, entonces había que, pero no, dando gracias a Dios no nos hicimos problema. Entonces decía que fue lamentable cuando yo llegué a la Asociación de Fútbol, no había un archivo y eso ahí se perdió muchísimo de la historia, creo yo, de esa parte del fútbol, porque yo, por ejemplo, tengo por partes en el archivo de la Asociación de Fútbol 2002, 2003, 2004 y 2005. Y claro, del 2005 en adelante ya un archivo más organizado. Pero, por ejemplo, del 2002 para atrás no hay prácticamente nada. O sea, todo ese archivo no sé dónde estuvo, no sé, como la asociación se cambiaba continuamente de sedes, entonces parece que el secretario de aquel entonces no logró recopilar todos esos documentos y algunos se perdieron, creo yo, o deben de estar a lo mejor, más bien, Liga de Loja sí tiene un archivo, creo yo, bastante importante de la historia, al menos de Liga de Loja. Nosotros hemos tratado de recopilar esa historia por partes y hoy, por ejemplo, en la Asociación de Fútbol hemos podido, con el apoyo del señor presidente de la Asociación de Fútbol, por vía internet, recopilar toda esa información, al menos lo que se pueda, por supuesto, recoger. Y estamos hicimos una gestión en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, igual con la autorización del señor presidente de la asociación, para tener una base de datos, un banco de datos de los jugadores profesionales de los clubes desde que hubo el nacimiento de la asociación. Estamos hablando desde 1997, 98, 87, 88, perdón, para poder tener desde ahí quienes fueron, por ejemplo, tenemos un dato simplemente que a quien le dicen aquí el Canguil Hurtado, fue el que hizo el primer gol en el fútbol profesional acá en Loja, pero de eso no hay ni siquiera el acta que pueda decir el acta de juego. Entonces hay cosas así que se han perdido, pero bueno, hemos tratado de recopilar y lo seguimos haciendo y reitero, con el apoyo actual del señor presidente de la asociación estamos tratando ya de establecer una base de datos que nos permita también a su vez atender algunos requerimientos, por ejemplo de ustedes, que alguna vez nos han pedido información y hemos dicho, ¿sabe que de eso no tenemos? Porque no ha habido el cuidado en su momento de tener esa información en orden, en regla, o reitero, en esos cambios continuos de local, no se tuvo el cuidado de hoy. Dando gracias a Dios tenemos una sede que nos permite ya y nos permitirá en esta administración, por ejemplo, se va a construir una nueva planta que permitirá ya agrupar todos los archivos, tener una especie de, no llamarla así biblioteca, pero sí un archivo ya de la Asociación de Fútbol Profesional de Loja, que permite un poco, si alguien necesita información, bueno, aquí están, tanto en físico como en virtual, tratar de mantener toda esa información. Entonces eso yo pienso que a lo mejor ya en el próximo año eso esté listo y podamos tener organizadamente ya, luego de mucho tiempo que no ha estado organizada, pero sí podemos tener ya organizado, digo, todo ese bagaje de experiencias, de archivos que tiene la Asociación Ecuatoriana de Fútbol. Comenzó desde el 2012 a transferir los derechos de televisión y recién en el año 2014
a la finalización de la anterior administración de la Asociación de Fútbol, se toma la decisión de comprar una casa que albergaría a la Asociación de Fútbol. Sin embargo, la casa era una casa de vivienda que no daba y no ha dado, de hecho, las facilidades para una edificación de una asociación de fútbol. Hubiese sido bueno, por ejemplo, tener un estadio pequeño, una cancha sintética, y a un extremo o ahí mismo tener la sede de la asociación de fútbol, como casi la mayoría de asociaciones de fútbol lo tienen. Pero bueno, en todo caso se hizo el esfuerzo en la administración anterior y con fondos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se compra un inmueble que se lo reacondiciona en el sector de la Ciudadela Santa Teresita y se entrega una primera planta restaurada en la que provisionalmente están funcionando las oficinas de la Asociación de Fútbol Profesional de Loja. En la presente administración se han agotado todos los esfuerzos con el ánimo de acondicionar todas las instalaciones, ponerlas al nivel de los clubes del mismo Liga de Loja, de los clubes de segunda categoría de nuestra misma asociación, para con todos los adelantos tecnológicos tener al menos una sede que nos permita desarrollar eventos. Hoy mismo, por ejemplo, la Asociación de Árbitros de Loja, que no tiene una sede, está usando nuestro auditorio para capacitar a una nueva generación de árbitros en la provincia de Loja. La proyección del señor presidente, del señor ingeniero Telmo Castro Piedra, es ya para el próximo año, como les decía, tener una segunda planta totalmente restaurada donde funcionarían las dependencias de la Asociación de Fútbol, las oficinas, y en la parte de abajo se pondría oficina para cada uno de los clubes. Se pondría una sala de situaciones, se pondría una sala de coordinación general, y los clubes podrían atender ahí a cada uno de sus afiliados, inscripción de jugadores, todo ello. Esas son las expectativas, y reitero también conformar una especie de biblioteca que permita agrupar todos los archivos de la institución. En todo caso, así se está manejando aquello, así se lo va a hacer, y esas son las proyecciones. A ver, hasta el momento la casa, según las escrituras, ha tenido un valor de $65,000 dólares. Al momento la institución hará una inversión y tiene programado ya una inversión aproximadamente de unos $30,000 que permitirá la rehabilitación total del edificio y al menos dejarlo funcional para una institución, porque como les decía yo hace poco, es una casa de habitación que fue acondicionada, entonces nos ha dificultado tener la posibilidad, por ejemplo, como les decía, entregarles a cada uno de los clubes de segunda categoría un habitáculo para que tengan ahí un lugar donde atender a la misma Liga de Loja. La situación difícil de Liga de Loja al momento le ha dado la posibilidad de que no tenga una sede propia. Ustedes saben que está de posante en una casa comunal en el sector de Las Pitas. Entonces, habiendo un lugar en la Asociación de Fútbol debidamente acondicionado, se le puede entregar a Liga de Loja una oficina en la cual ellos puedan atender. Pero eso, reitero, indudablemente se lo hará con el apoyo de Federación Ecuatoriana de Fútbol y la decisión de la presidencia del señor ingeniero Telmo Castro para en este año. De hecho, se ha comenzado con el proceso de impermeabilización de la losa, se ha derruido algunas divisiones inertes ahí, más bien innecesarias que existían, y ya se le va dando forma, si cabe término, a este proyecto. Estatutariamente y reglamentariamente las asociaciones tienen como responsabilidad organización, fomento y control administrativo y económico de las programaciones y del fútbol profesional. Eso es las responsabilidades que tiene la Asociación de Fútbol, y en eso va capacitación, organización del fútbol profesional. Tenemos que organizarlo al fútbol profesional, el fútbol profesional tiene que estar debidamente organizado. A eso va el tema del desarrollo de las programaciones y, por otro lado, el fomento. No debemos descuidar, y eso está haciéndose en la actual administración de la Asociación de Fútbol, en el tema del fomento del fútbol. ¿Por qué? ¿Fomento en qué sentido? Hemos realizado, y ya lo decía el señor presidente, un campeonato sub-17 al que se le denominó y que fue coordinado indudablemente, y que se lo desarrolló con el apoyo de
de la Asociación de Fútbol Amateur en la categoría sub-17. Y reitero, abarcó jugadores de clubes de Loja y de clubes de Zamora Chinchipe. Entonces ahí vamos a echarle, si cabe el término, decir mucho interés con el fin de que esto no desmaye. Entonces esas son las responsabilidades, así a breves rasgos. Como les decía, la capacitación. Hoy mismo estamos organizando un evento de capacitación en los próximos días. Hemos desarrollado algunos, en el año anterior tuvimos 3 eventos de capacitación. Hoy mismo estamos coorganizando o coefectuando el tema del seminario para árbitros de fútbol profesional. Lo venimos haciendo con la Asociación de Árbitros de Loja. Entonces esas son, entre otras, las responsabilidades que tiene, y por supuesto ser el nexo entre los clubes y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La Ley de Deportes fue renovada, ustedes recordarán, en el año 2015. En el año 2016 era necesario que los clubes de fútbol profesional se acoplen a las nuevas disposiciones de la Ley de Deportes. Entre ellos va la licencia de clubes, por ejemplo. Un club, si no participa en un campeonato de segunda categoría o de primera categoría, el club tiende a desaparecer. O sea, la Asociación de Fútbol de Loja, por ejemplo, tenía como 28 clubes activos. Entonces tocó realizar una depuración, y hoy la Federación Ecuatoriana de Fútbol en sus registros tiene 7 clubes activos, con Liga Deportiva Universitaria de Loja a nombre de la Asociación de Fútbol de Loja. Desaparecieron clubes como Zamora Guayco, como Pumas de Catacocha, quienes deberán volver a competir para ganar su estatus de club profesional. Ese era un poco, por un lado, la renovación, la reforma. Por otro lado, el tema de los jugadores amateur o jugadores aficionados que pueden ingresar al fútbol profesional. Hay jugadores que desde los 10 o 12 años hasta los 21 años pueden ingresar a probarse en el fútbol profesional, sin necesidad de establecer un contrato. Si es que no les conviene, ellos regresan, terminan su participación y regresan a ser jugadores amateur. Esas entre otras. Otra está el tema de la duración de los periodos de los presidentes de las asociaciones. Algunas asociaciones tenían 2 años, otros tenían 4 años, entonces eso tenía que reglamentarse, y en eso sentó mucho interés la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y uno de los principales puntos es el tema de que habíamos asociaciones, y digo habíamos porque Loja cayó también en ese tiempo, en ese error, que durante 15 y hasta 17 y 18 años no habíamos actualizado nuestros estatutos. O sea, el caso de Loja tenía desde el 2002 el estatuto, la última actualización. Entonces era como que la cédula de ciudadanía se había caducado hace Entonces eso era necesario, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, su presidente, el ingeniero Carlos Villasí, sentó interés en aquello, y a nosotros, hay que reconocerlo, fuimos una de las primeras asociaciones junto a Manabí, Imbabura y Cañar, si no me equivoco, que logramos tener los estatutos debidamente actualizados. Eso nos da tranquilidad, porque ahora todo está en regla, todo está debidamente encaminado, porque eso no sucedía antes. Lamentablemente no sucedía antes, tuvo que pasar mucho tiempo, reitero, para que eso suceda, y más que nada para que, en mi caso, como secretario de la asociación, yo tenga el apoyo y el respaldo de la presidencia para poder encaminar todos esos trámites, y también en este caso del directorio de la asociación. Tremendamente, porque antes teníamos que nosotros pasar, por ejemplo, las programaciones vía fax. Eso era lo máximo que podíamos usar. Y no era, ustedes saben que no había ningún otro mecanismo legalmente aceptable. Después vinieron los correos, y ahora hasta el WhatsApp. Ustedes saben que pasan una imagen en WhatsApp y la programación está en Guayaquil en menos de lo que creemos. Entonces eso ha ayudado muchísimo. El tema de la difusión ha sido también un factor preponderante. Ustedes no me van a dejar, o seguramente están de acuerdo, en que el sector que mejor respaldo recibió con la tecnología es el tema de la comunicación junto a los negocios. O sea, definitivamente esos dos sectores recibieron un apoyo fundamental con la innovación tecnológica. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos dentro de la aplicación misma del fútbol en la cancha, tenemos una serie de posibilidades que nos brindan este tema que ya se va tomando de a poco, el tema del recurso del video, el tema del chip en los balones,
el tema de los sensores en las líneas de los arcos. Son posibilidades que nos van y eso se va a incrementar, ojo, en el Ecuador. O sea, recientemente, la semana antepasada, que estuvimos en la ciudad de Guayaquil por una reunión que hubo de la Comisión Nacional de Asociaciones, ahí nos decían que esto va para el otro año prácticamente ya, el tema de recursos de video. Por ejemplo, los comisarios de juego, tenemos, y digo tenemos porque yo también soy comisario de juego de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ya a lo mejor desde el otro mes tenemos que sujetarnos a presentar los informes de los encuentros ya en digital, o sea, vía virtual, ya no el papelito y todo, no, simplemente se va el informe y eso agilita totalmente los procesos. Yo pienso que el adelanto de la tecnología nos ha permitido mejorar mucho los procesos porque son engorrosos. Por ejemplo, hoy en segunda categoría, los presidentes de los clubes de segunda categoría dicen, oye, tanta cosa para nomás de jugar un partido, porque a veces en el fútbol amateur es fácil. Te presentas simplemente la cédula y dices, ¿sabes qué? No puedo jugar a las 10, cambiémoslo nomás a las 11. No, o sea, acá no hay cómo. ¿Por qué? Porque está definido a las 11 el partido y el partido juega, o sea, y ese horario es pasado a la Comisión Nacional de Arbitraje para la designación de los árbitros, a la comisión académica para la designación de los comisarios, a la comisión de asesores para la designación de los asesores. Entonces es todo un proceso, no es como acá, bueno, jugué el partido, no lo puedo jugar, lo juego a las 11:30, se me quedó el uniforme, tengo que jugar con otro uniforme. No, o sea, acá las reglas son súper claras, son súper tajantes y eso quizá a veces nos incomoda a quienes no estamos enseñados, pero yo lo veo como una acertada y correcta forma de disciplinarnos también nosotros, porque por ejemplo, reitero, yo no he jugado nunca fútbol, pero el tema de estar al día con las programaciones y a tiempo con todo, me ha ayudado también a de alguna u otra forma a reglamentar mi vida. Hay un responsable en el tema de relaciones públicas y lo manejamos con las plataformas, llamémoslo así, válidas. Esto es Facebook, esto es WhatsApp. También tenemos una página de Instagram y nuestra página web de la Asociación de Fútbol, en el que a veces, por no decirlo por descuido, si cabe el término decir y hacer una mea culpa, se retrasa, al menos en la página web de la asociación, se retrasa el subir la información, pero no... al menos se retrasa por un poquito lo demorado que a veces resulta subir la información, cargar videos y todo eso, mientras que en las plataformas de Facebook, en la plataforma de Instagram, en las de WhatsApp es mucho más fácil. Tenemos un grupo, por ejemplo, de WhatsApp de comunicadores deportivos en el que diariamente estamos pasando información acerca del trabajo que viene cumpliendo la Asociación de Fútbol, resultado de partidos, resultado de los partidos de liga, resoluciones de la federación, actas de sanciones, todo aquello. Entonces lo manejamos y nos ha dado buen resultado, bastante buen resultado, porque como les reitero, de allá a esta parte, desde donde iniciamos a esta parte, se ha manejado muchísimo más, y en esta administración hemos tenido con el señor presidente, el ingeniero Telmo Castro, mucho apoyo a ese tema. Él es muy partidario de que el tema comunicacional se lo mantenga bastante relacionado, se maneje mucho el tema de relaciones públicas, el tema con los comunicadores y la difusión, porque afortunadamente en la Asociación de Fútbol no hay nada que esconder, se lo hace con transparencia, se lo hace público siempre, en vista de que justamente hay esa posibilidad que nos brindan la comunicación, de que todos conozcan cómo diariamente venimos trabajando y venimos realizando nuestro trabajo. Directamente la sanción la toma el árbitro central. Él es, como les decían antes, él es la máxima autoridad en aquello. El árbitro central dice, señores, no hay las garantías del caso, se suspende el partido. Él verá si es que a lo mejor la barra se va, se restablecen las condiciones de seguridad, puede continuar el partido. De lo contrario, es la misma decisión, se lo jugará en las 24 horas subsiguientes, a lo mejor sin público. Exactamente. Y luego el caso es tratado para tomar sanciones en la comisión disciplinaria. La comisión disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es la instancia en la cual se sanciona. De ahí viene un tribunal de apelaciones en el cual
puede accederse a alguna apelación, el club o la asociación o el jugador que se sienta perjudicado. Recientemente pasamos el tema de 3 jugadores de Liga de Loja, de Rivas, Mina y García, que se sintieron perjudicados con una sanción que a ellos les significaba una para bastante fuerte. Pero en todo caso, en este aspecto se tomó la decisión de apelar por parte del club al Tribunal de Apelaciones y se les bajó un poco las penas. Pero, reitero, eso ya son casos extremos. Pero quien toma normalmente las decisiones en lo que a disciplina se refiere es la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Un puntito que quería dejarles en claro, que vale que ustedes lo tengan, es que tanto la asociación como los clubes son autónomos. Nosotros como asociación no podemos inmiscuirnos en las actividades del club y el club como tal no puede inmiscuirse en las cuestiones de la asociación de fútbol. Y va más allá, porque Federación Ecuatoriana de Fútbol tampoco puede inmiscuirse ni en la asociación ni en el club. Oportunamente, si es que ellos consideran necesario, le avisan al club, le dicen a la asociación o al club: mire, ¿sabe qué, señor? Necesito esta información. Pero no va y dice: buenas, permiso, voy a sacar esta información. No, el respeto de autonomía se lo considera y sobresale y está sobre estas instituciones, tanto las asociaciones, los clubes y federación. Bueno, el día lunes es un día de preparación general para las sesiones del día martes, porque el día principal y el día más agitado es el día martes, es día de sesión de comisiones y día de Comité Ejecutivo de Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es la máxima instancia del fútbol profesional. El Comité Ejecutivo toma las decisiones respecto a todas las actividades que se vayan a desarrollar en la semana. Ellos designan, sobre la base que pase el informe, la Comisión de Arbitraje, designan los árbitros, designan los asesores y designan los comisarios. Asimismo, ¿cómo se llama esto? Habilitan cuerpos técnicos y habilitan jugadores. Por ejemplo, hoy estamos con el libro de pases abierto, entonces se habilitan jugadores y cuerpo técnico de las divisiones mayores, primera A y primera B. Las divisiones formativas se los habilita regularmente por la categoría de juveniles que tiene. Entonces, el martes es el día quizá más agitado. Miércoles es un día ya más relajado en el cual se desarrollan los informes. Los jueves casi siempre se mandan las comunicaciones, resoluciones y efectivamente todas las designaciones de árbitros y las programaciones para el desarrollo de los partidos de fin de semana. Y el día viernes ya es un poco más relajado, complementario más bien al trabajo que se desarrolla. Pero en permanente contacto estamos de lunes a viernes con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y a veces hay días que los sábados, por ejemplo, envían documentación porque a veces está acumulada, y los días sábados ellos transfieren esa documentación un poco para ponernos al corriente. Ahora existe una figura denominada el contrato de vinculación, que es una especie de autorización que brindan los padres, o un acuerdo más bien, un acuerdo entre los padres, el jugador y el club, para que el joven pueda jugar en las categorías máximo hasta la sub-19. Porque el jugador, hablando futbolísticamente, hasta la sub-19 es juvenil. O sea, pese a que tiene ya su mayoría de edad, pero necesita de la autorización respectiva para que pueda jugar y establecer un vínculo de relación con el club. Incluso esto determinará si el joven va a recibir o no algún tipo de remuneración o compensación de gastos. A lo mejor por transporte, alimentación, como sucede por ejemplo con algunos clubes. El River Plate, por ejemplo, ellos dan, no es el River, sino el Independiente, ellos les dan educación a sus jóvenes, a sus jugadores, ellos les dan alimentación, transporte, vestimenta. Entonces esas condiciones tienen que ir contenidas en este contrato de vinculación. Esa es la figura que al momento se maneja, a más del contrato normal de trabajo. Bueno, yo pienso que nadie mejor que ha estado en el fútbol para que pueda dirigir o que pueda administrar el fútbol. Yo pienso que eso sucede y eso se da. Es bueno que personas que estuvieron en el fútbol, conocedores de la realidad en la cancha, también administren en el escritorio el fútbol. Yo pienso que son cosas que van de la mano, pero lo que sí no estoy de acuerdo es en que se vuelvan en una cortapisas, llamemos así,
del normal trabajo que pueda desarrollar un club o una institución futbolística. Yo personalmente lo digo, ojo, lo digo esto a nombre de Ramiro Ruiz, no estoy de acuerdo con el trabajo, por ejemplo, que cumple la AFE, la Asociación de Futbolistas del Ecuador, porque ellos lamentablemente se han convertido en eso, en la cortapisas, en la barrera. Cuando un club va a jugar o va a tener su partido, normalmente le llega el oficio de suspensión. Lo hemos sufrido con Liga Deportiva Universitaria de Loja. Cada semana se llegaban los oficios de suspensión de derechos, y claro, Federación Ecuatoriana de Fútbol, sobre la base del convenio que existe con la AFE, tiene que aplicar esa disposición. Hoy mismo el tema del pago de roles, el tema de las planillas del IES es una exigencia de la AFE a través de Federación Ecuatoriana de Fútbol. No es que Federación Ecuatoriana de Fútbol lo exige, sino es la AFE que le dijo a la Federación que por favor tiene que tener las planillas y que si no se suspende. Entonces eso sí ya desfigura. Pero lo otro, mire, el ejemplo de Barcelona yo pienso que es algo bastante plausible. José Francisco Ceballos supo, qué mejor que un jugador sepa la realidad, reitero, de su equipo, de sus compañeros, de los jugadores como tal, y que lo sepa administrar y manejar. Ha dado muy buen resultado, y sobre todo está el hecho de la acogida, el carisma y el apoyo que recibe de la hinchada, de la dirigencia en general, para que pueda efectuar sus actividades. Porque a veces hay dirigentes que solo aparecen para la fotografía, y esos son los que quizá han llevado en algunos de los casos a sitiales bajos, funestos a los equipos de fútbol profesional.